Ok, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Les doy la bienvenida a esta sesión síncrona número 4. Vamos a dar inicio con lo que es el tema de hoy. Antes que nada, bueno, quisiera ver si alguno de ustedes ha tenido algún problema con la cuestión de las actividades, de cómo estamos llevando el curso, algún problemita que hayan tenido. No, No, profe, todo bien, gracias. Ok, muy bien. maestro, está todo muy claro. Buenos días. Nada más tengo una duda. En el último foro que nos puso, no dice si quiere réplicas. Nada más vamos a poner lo que indicó de lo que hemos aprendido o quiere que hagamos réplicas también. No, está bien, solamente un comentario de lo que han aprendido, alguna investigación. Creo que por ahí les pedí que me pusieran ejemplos de los tipos de sociedades que hemos visto o que vimos en esa ocasión. Creo que Pues fue que así, ¿no? describiéramos de lo que habíamos visto en clase las sociedades y que se pusiera un ejemplo de ser posible de cada una de ellas. Sí, así Mm, es. sí, sí, ok. Sí, solamente un comentario y de ser posible, que pusieran ahí el nombre de alguna sociedad y de qué tipo es. Gracias, maestro. Ujú. Ok, estoy verificando el calendario. Estamos por aquí en la semana 4 todavía, que termina el día de mañana. Y vamos a dar inicio con la semana 5 del 21 al 27 de febrero. Entonces, en la siguiente, que sería la semana 6, sería el examen parcial. Y vamos a ver qué nos indica por ahí coordinación, pero las fechas ya están establecidas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ver 4 temas que por ahí tenemos pendientes para ya concluir y estar preparados para el examen parcial. Entonces vamos a hacerlo muy rápido para que nos alcance el tiempo. Y como se los he dicho antes, necesito que lean los artículos. Por ahí nos toca ver el capítulo número 9 al 12, que es del artículo 222 al 259. Y vamos a ver también, creo que 10 artículos de lo que es la sociedad por acción simplificada. Entonces necesito que lean lo que vamos a ver o lo que vemos en la sesión síncrona es una introducción, es lo más relevante del tema. Entonces necesito que aun y cuando demos estas presentaciones, ustedes también sigan o lean los artículos y los analicen de manera más detallada. Ok. Si no me equivoco, lo que vimos en esta semana o la actividad que tenemos programada para que cierre el día de mañana es un cuestionario. Entonces, para la siguiente semana nos tocaría hacer una actividad, una síntesis, un resumen de lo que es del artículo 222 al artículo 273. Se los adelanto de una vez. Esa es la actividad que tenemos para la siguiente semana. Muy bien, siguen entrando alumnos. Les comentaba en las sesiones anteriores, vamos a dar un límite hasta las 11:10 para poder ingresar, ya que una vez que inicio con la presentación, me es difícil estarme saliendo de la presentación para darles acceso. Entonces ya llegamos al límite y vamos a dar inicio con la presentación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna cuestión en cuanto a lo que acabo de comentar? Ok, creo que Los no. artículos que Sí. dijo es de la misma ley de las sociedades. Ley General de Sociedades, así Sí. es. Ah. Vamos a seguir viendo. Esta semana es la última en la que vemos la Ley General de Sociedades y vamos a dar paso
después del examen parcial. Ya les estaría yo avisando, pero vamos a cambiar lo que es el libro y vamos a ver lo que es el Código Civil del Estado de Nuevo León para la segunda parte de lo que es el curso. He estado checando y después del examen parcial por ahí tenemos alrededor de 1, 2, 3, alrededor de 6 semanas más. Es decir, este curso, pues lo más complicado fue antes del examen parcial, que es hasta aquí la última semana, porque vimos demasiados temas, pero teníamos que ver la primera parte de lo que era el parcial. Por eso la semana pasada y esta semana vamos a ver 4 temas. Es decir, estuvo un poquito complicado, pero ya la siguiente, después del examen parcial, ya va a estar un poquito más relajado y vamos a ver si hay algunas dudas. Vamos a tratar de poner por ahí algunas actividades para que les ayude con puntos extras, con algunos trabajos de regularización. Vamos a ver cómo es que podemos ocupar esas semanas. Entonces, vamos a dar inicio con lo que es el tema de hoy. Vamos a ver lo que es la fusión, transformación y escisión de sociedades. Asimismo, la disolución, la liquidación y algo de la asociación en participación y sociedades por acciones simplificadas como último tema. Vamos a ir un poquito rápido. Recuerdo, tengo la presentación y es una introducción, es lo más específico de cada tema. Y recuerden que ustedes tienen que leer el tema para verlo más detalladamente. Vamos a dar inicio. Alguien que me indique, por favor, si están observando la presentación ya en pantalla. Sí, Sí, ya se ve. Se ve. Ok, vamos a dar inicio. Ok, el capítulo 9, correspondiente al artículo 222 al 228, está muy corto. Y vamos a ver de una manera sencilla lo que es la fusión, la transformación y la escisión de sociedades. En cuanto hablamos de una fusión, es decir, que dos sociedades se unen para formar una sola y tener una misma naturaleza, es decir, que se dediquen a lo mismo. Dos tipos de sociedades distintas se pueden unir haciendo una fusión. Como nos señala el artículo 222, señala que la fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas en la forma y los términos que corresponde a su naturaleza. Esto corresponde a la Junta de Socios o la Asamblea de Socios. Los acuerdos de fusión de una sociedad con otra deberán inscribirse en el registro de comercio. De la misma manera, se publicará en el periódico oficial el domicilio de la sociedad, las cuales hayan sido fusionadas, y cada sociedad debe publicar su último balance. La fusión acordada no producirá efecto sino 3 meses después de haber sido inscrita en el registro público de comercio. Durante tal plazo, los acreedores de la sociedad o de las sociedades fusionadas podrán judicialmente oponerse a la fusión, cuyos efectos se suspenderán hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.
Es decir, tienen 3 meses para oponerse a la fusión de las sociedades. Si en estos 3 meses no se actúa, se dará por fusionada. Transformación. ¿Qué nos dice con esta palabra? Bueno, pues es pasar de un tipo de sociedad a otra, sin que tenga que desaparecer o sin que se tenga que iniciar como por primera vez con un acta constitutiva, sino solamente se cambia ahí cada una de las cláusulas. Nos marca por ahí la ley que es un derecho de las sociedades poder cambiar a un tipo distinto de sociedad sin que tengan para ello que desaparecer para nacer de nuevo. Basta la modificación de su escritura en el caso de transformación. Es decir, pasa de un tipo de sociedad a otra distinta. O bien de adoptar la modalidad de capital variable. Las sociedades que pueden hacer tal cosa son las marcadas en las fracciones de la 1 a la 5 del artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las que pueden ser sociedades de capital variable? Y tenemos por aquí un listado de 5, que son la sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Ok, vamos a ver lo que es la escisión, es decir, la división. Aquí nos van a hablar de cómo una sociedad se puede dividir ya sea en dos distintas que se dediquen a distintas formas de comercio, o que sean dos y que se dediquen a lo mismo. Aquí es la separación. Vamos a ver el artículo 228. Define la escisión. Se da la escisión cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloques a otra sociedad de nueva creación. Esas aportaciones son en bloque, que las sociedades escindidas son de una nueva creación y que la sociedad escindente puede o no extinguirse. Permítanme porque al parecer están queriendo acceder a la clase. Es lo que les comentaba. Ok, en el caso de la decisión, la resolución es por la asamblea y debe de hacerse ante notario público e inscribirse en el registro público de comercio. Y a partir de este momento, cualquier socio o grupo que integre un mínimo de 20% del capital podrá oponerse a la decisión. Si por otro lado no se presenta oposición dentro de los 45 días a partir de la inscripción del registro público de comercio, la decisión surtirá efecto pleno. Asimismo, si no está de acuerdo con la separación o la división, escisión como le llamamos aquí, pues tiene el derecho de separarse. Vamos a entrar a otro capítulo, el capítulo 10, que es la disolución de las sociedades. Y por aquí nos marcan algunos puntos del por qué se pueden disolver o en qué momento se puede dar una disolución de lo que es la sociedad. Esto nos lo marca el artículo 229. Vamos a darle lectura a los puntos. Y nos dice que se puede disolver por la expiración del término fijado en el contrato social, es decir, en el acta constitutiva,
por la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Es decir, que ya no pueda continuar con el acto de comercio para el que estaba armado o al que se dedicaba esta sociedad. Por el acuerdo de los socios, tomando de conformidad con el contrato social y con la ley. Porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que la ley establece. O porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. Asimismo, por la pérdida de las 2/3 partes del capital social, por alguna resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. Es decir, que haya un reclamo, alguna inconformidad por alguno de los socios, y recuerden que se hace, por ahí se debe hacer un juicio, y cuando se dé la resolución judicial, pues ya será disuelta la sociedad. En cuanto a las sociedades, el nombre colectivo y su disolución, nos marca ahí que se disolverá, salvo el pacto en contrario, por la muerte, incapacidad o exclusión o retiro de alguno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Asimismo, en caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando estos manifiesten su consentimiento. De lo contrario, la sociedad, dentro del plazo de 2 meses, deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto, de acuerdo con el último balance aprobado. Todo esto concierne en cuanto a los comanditados. No sé si recuerdan la figura del comanditado dentro de estos dos tipos de sociedades: comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Otro de los puntos que nos marca por ahí es la disolución de la sociedad se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración. Esto lo marca el artículo 229. Permítanme. Aunque por ahí vi algunas preguntas, les recuerdo que lo mismo que están viendo ustedes, lo estoy observando yo en pantalla. Y por eso preferiría que eh, las dudas las viéramos al final de la presentación para poder hacer su contestación, ya que no veo ahorita estaba viendo que en el chat hay algunas preguntas. Vamos a dejarlas para el final, ¿ok? Ok, continuamos con algunos de los puntos. Nos dice que en los demás casos comprobada por la sociedad la existencia de la causa de la disolución. La causa de disolución se inscribirá de manera inmediata en el registro público de comercio. Si no se llegara a hacer la inscripción a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial y en vía sumaria, o en los casos que la disolución sea por resolución judicial. Esto en vía incidental, a fin de que se ordene el registro de la disolución.
Ok, vamos a entrar al tema de lo que es la liquidación de las sociedades y vamos a ver qué se entiende por la liquidación de sociedad, la terminación de sus actividades mercantiles, la realización de sus activos para pagar la totalidad de sus pasivos, es decir, la repartición, la distribución del remanente entre sus socios y las causas de disolución de las sociedades mercantiles puede ser por muerte, ya lo habíamos visto en la cuestión de los comanditados, por la incapacidad, por exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Cuando se da una liquidación, se tienen que nombrar a algunas personas, unos administradores que se hagan cargo de la misma, que se va a tener que, eh, este va a tener que hacer una serie de procedimientos y operaciones, aquí no los nombran. Ellos van a elaborar una lista con todos los acreedores, es decir, a las personas que se les debe, preparar una lista con los activos de la empresa que se deben de vender para hacer la repartición y elegir cómo se deben repartir los ingresos de estas ventas entre los distintos acreedores. En este caso podríamos hablar que hay, por aquí la ley nos marca que hay dos tipos de acreedores y nos marca que son los preferentes o con garantía. Estos tienen asegurada la recuperación de su inversión porque está respaldada por algún tipo de bien o propiedad de la empresa. Y están los acreedores ordinarios o sin garantía. Son los que cobran antes que nadie, es decir, el responsable de la liquidación, el gobierno y los trabajadores de la empresa. Que vamos a ver de una manera rápida y sencilla lo que es la quiebra. La situación jurídica en la que una persona, empresa o institución no puede hacer frente a los que deben realizar, porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles. Es decir, ya no tienen la capacidad para hacer frente a sus deudas. Existen tres tipos de quiebras: la quiebra fortuita, la quiebra culpable y la quiebra fraudulenta. En la quiebra fortuita nos marca que es aquella originada por causas impredecibles de fuerza mayor que llevan al comerciante a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones y a la finalización de sus operaciones. En cuanto a la quiebra culpable, es aquella originada por la falta de prudencia o negligencia de los administradores del negocio. Y la fraudulenta es aquella originada por actos dolosos del comerciante en perjuicio de sus acreedores. Hablemos de lo que es la insolvencia. Y nos marca que es aquella situación en la cual una empresa no puede atender a sus obligaciones, a sus respectivos vencimientos, debido a que si bien tiene suficientes activos para cubrir sus deudas, estos están invertidos en bienes que no son fáciles de liquidar con la premura necesaria. Es decir, cuando hay una insolvencia, es decir, que no tienen el efectivo, sin embargo tienen los bienes, y por ahí habría que mencionarse así como insolvencia para hacer una espera. Van a tener que esperarse los acreedores para ver cómo se liquida la deuda, y por lo general es con la venta
de sus bienes. Hay que esperarse a que vendan sus bienes para poder tener ya esa deuda liquidada. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es la asociación en participación. Bueno, les comento. Este tipo es un contrato, el cual, si bien no entra como una sociedad, entra como un contrato en el cual vamos a establecer cuando se haga un negocio entre personas, eh, vamos a establecer los porcentajes. En este documento, en este contrato, vamos a establecer qué es lo que vamos a aportar y cómo vamos a dividir las ganancias. Vamos a darle lectura a lo que es el artículo 252. Nos marca que la asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil, de una o varias operaciones de comercio. Nos marca por ahí que la asociación en participación no tiene personalidad jurídica, ni razón social o denominación. El contrato de la asociación en participación debe constar por escrito y no estar sujeto a registro. Dentro de los contratos de asociación en participación se fijarán los términos, las proporciones de interés y demás condiciones en que deba realizarse. En este tipo de contrato, el asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Aunque aquí les pongo un ejemplo práctico, les voy a pedir que lo estudien más a fondo, lo que es la asociación en participación. Así mismo les voy a dejar un video y aquí les pongo un ejemplo práctico. Es como les comentaba, por ahí nos marca, tienes un plan para vender mochilas, pero tú haces el logo y tu hermana las diseña. Tú te encargarás de meter la inversión, todo el marketing y además toda la producción y venta. Tú eres el asociante. En ese caso podemos hacer un contrato de asociación en el cual se pacta qué pone servicio cada quien para que eso represente porcentajes de cada venta de mochilas que yo realice. Como les comentaba, en este tipo de asociación en participación es más que nada hacer el contrato, especificar qué es lo que va a hacer cada persona y también especificar el porcentaje en cuanto a la utilidad. Muy bien, hasta aquí la presentación del día de hoy. Vamos a ver lo que son las dudas. Permítanme, voy a empezar a leer lo que son las dudas del chat. ¿Podría ser un ejemplo los bancos, la fusión? Así es.
Y puede ser un ejemplo. Cuando se fusionan dos bancos, dice... Bien. Nos comenta Gloria Villarreal, dice, buenos días, profesor. Una pregunta, en el caso de la disolución de la sociedad por el fallecimiento de un socio, comenta que debe ser distribuido a los herederos su parte. 2 meses después de terminado el juicio, se comienza a distribuir. Así es. Recordemos que puede haber dos opciones. El heredero puede seguir como socio o simplemente pedir que se le dé su parte y retirarse de la sociedad. Esto se hace después de los 2 meses. ¿Qué pasa con los ingresos que se generen mientras el juicio se lleva a cabo? ¿Quién custodia los ingresos? Bueno, cuando se lleva un juicio, se pausa la actividad de la sociedad y se deja de haber ingresos más que los que ya estaban pendientes. ¿Quién custodia los ingresos? ¿Quién custodia los ingresos? Recordemos que se nombran, como lo vimos en la presentación, se nombran a personas que van a administrar y que se van a encargar de una disolución. Son ellos quienes van a estar al pendiente de los ingresos que se generen, así como de todos los bienes que representa la sociedad. No siempre tiene que haber un juicio. Esto es solamente si alguno de los socios está en desacuerdo. O si hubo alguna causa fraudulenta y alguno de los acreedores, pues, lleva a cabo ese juicio o pone ese reclamo, por así decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí me marca Hugo Contreras, pone su matrícula. Y Juan Pablo Cortés. Muy bien, ¿alguna otra duda, algún otro cuestionamiento? Ok, recordemos que la sesión síncrona está siendo grabada, por ahí les voy a poner la presentación. De igual forma voy a subir los documentos en PowerPoint de lo que es la presentación y les voy a poner también los videos de apoyo. Déjenme los voy a anexar otra vez aquí en el chat para las personas que ingresaron después, para que lo puedan tomar, hacen por ahí copy paste y abren la página de YouTube. De igual forma, como quiera, lo voy a poner en plataforma para que puedan ingresar desde ahí. Estos son los 2 videos de apoyo que necesito que vean. Habla un poco de lo que es el tema de hoy. Y de igual forma, como les digo, lo que vemos aquí es una introducción, es lo más relevante de cada tema. Sin embargo, necesito que lean los artículos para que lo analicen mejor, para que lo vean más detalladamente.
Muy bien. Hasta aquí mi presentación. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, maestro. Nos vemos el próximo sábado. Cualquier duda, cualquier aclaración, ya saben que estoy a través de la mensajería de plataforma. Y les recuerdo la siguiente actividad. La actividad para la siguiente semana va a ser una síntesis, un resumen del capítulo 9, 10, 11 y 12. Bueno, hasta el capítulo 14, correspondiente del artículo 222 al 273. Por favor, les pido que no me lo pongan como tal así el resumen, porque he visto en actividades anteriores que me ponen artículo 212 y lo que significa, artículo 213 y lo que significa. No, no me lo pongan, no me lo numeren. Más que nada, por favor, lean el artículo, lo más importante o lo que ustedes analicen, eso es lo que me van a poner del artículo. No me lo enlisten, por favor. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Que maestro. tengan un buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Gracias. Gracias, igualmente.